¿Cómo estás? Mi nombre es Alicia y acá quería compartirte mi experiencia con los pánicos. Entonces, la idea es transmitirte que en sí mismo el pánico es una crisis que estás viviendo. Es un proceso como cualquier otro. Y entonces, la idea es que le saques peso a toda esa manifestación emocional, esos miedos que no tienen un sentido real y que tienen muchos sentidos. O sea, si tú le querés, los pones en palabras, qué es lo que sentís, vas a desplegar un montón de situaciones que estás viviendo. Pero todas esas situaciones que estás viviendo no son en realidad el meollo del asunto. El meollo del asunto es mucho más profundo y es una gran oportunidad que tu espíritu o vos misma, tu conciencia, te está dando. ¿Por qué? Porque bueno, hay algunas cosas que no estás guiándote por lo que verdaderamente sentís. No quiere decir que nada esté bien ni mal, porque si no empiezan los juicios y lo que hice bien, no, es un proceso. Y como todo proceso, está bueno que sea visto desde un observador. O sea, que tú puedas observar el proceso sin que el proceso te arrastre. Eso entiendo perfectamente que no es fácil, eh, pero la verdad los hará libres. Y bueno, ¿cuál es tu verdad? Por eso quiero compartir estos videos con información que la sé porque la experimenté. Tomé antidepresivos, ansiolíticos, tenía crisis muy seguido, días con varias crisis en el día, o sea, era un descontrol total. Y mi experiencia fue que yo empecé a conectar con el Reiki a través de mi hermana, que ella me hacía Reiki, yo me sentía un poquito mejor. Pero después ella me conectó con mi maestra actual que conozco hace 20 años y me atendió una consulta como cualquier consulta, pero más que nada integral, no solo viendo mi parte psicológica, sino también emocional y principalmente energética. Entonces él me dice, eh, porque yo le pedí obviamente una recomendación, le dije que tenía ataques de pánico y que estaba deprimida, y él me dice, respira, respira y pensá en el amor por tus hijas, ese amor que te hace conectarte y que te hace llenarte de luz. Esa es una interpretación que yo ahora hago. Él solo me dijo, respira y conéctate con el amor. Entonces, un día en casa me empezó a venir esta sensación de vacío, de desasosiego, de ansiedad profunda, y empecé a practicar la respiración que me había enseñado, que es muy simple: inhalar profundo, retener y exhalar. Y me dio una frase que para mí es poderosa, que es: mi voluntad es más fuerte que mi materia. Yo no la comprendía mucho, pero sí, saben que yo tenía una gran necesidad de conectarme con un estado de paz. Ya no soportaba mi mente, el barullo que había en mi mente. Era una locura vivir así todos los días. Era pensamiento, 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 pensamiento. Y entonces lo hice. Vino esa sensación, comencé a respirar. Imaginé que yo las abrazaba a mis hijas, y empecé a conectarme con el amor hacia ellas y el amor que ellas me daban. Y entonces no pasaba nada. O sea, esa sensación no avanzaba. Yo estaba pudiendo de alguna manera controlar los episodios, ¿no? Eh, y seguía respirando, y seguía respirando. Y lo que pude lograr en ese momento
es ese darme cuenta que eso no avanzaba. O sea, yo era una observadora de mi propia crisis de pánico en ese instante cuando empecé a respirar. Entonces dije, wow. Y ahí empezó el momento de mi cura, si le quieren llamar. Eh, porque bien no sé qué es la cura, pero sí de un entendimiento de que había una parte de mí que lo estaba creando. No que no existía todo lo demás que yo debía rever, cambiar, entenderme, encontrarme, todo eso estaba. Pero la crisis en sí misma, me di cuenta que yo misma la estaba creando. Bien, entonces, ahí hay un punto medular. Al yo empezar a respirar consciente, varias cosas empezaron a suceder, que yo empecé a tener más energía vital. Energía. Yo no tenía energía porque mi mente, yo llevaba toda mi energía a mis pensamientos, a mis emociones, a mi descontrol. Entonces era una especie de, por un lado, descontrol energético, pero por otro lado, falta de energía vital. Entonces no lograba tener un orden en mis ideas, porque no tenía energía para lograrlo. Entonces, la respiración consciente abrió la puerta a un sentido a mi vida diferente y nunca más dejé de respirar consciente, porque no es que respires en ese momento como quien el manotazo del ahogado, no, la respiración consciente llegó a mi vida para quedarse, porque luego me di cuenta que la respiración era el nexo directo con quién soy en verdad. Y así fue, si yo no respiro consciente, no puedo conectar con quién soy, porque la respiración consciente es la puerta. Es lo más sencillo, lo más fácil de hacer y es la puerta. Y a partir de ahí fue un efecto dominó que bueno, digamos que los procesos de cambio siguen. Digamos que salí de ese pozo depresivo tan grande en el que estuve y que agradezco porque me permite ser hoy la que soy. Entonces, el pánico es una oportunidad y no depende de ningún factor externo, salir de esa situación depende solo de nosotros. Digamos que es volver a retomar el comando energético y hoy les decía, la verdad los nos hará libres. La verdad es esa expresión es muy amplia porque la verdad en cuanto al conocimiento en sí mismo y la verdad interna nuestra, porque eso me hizo ver que yo no era solamente mi mente y mi cuerpo físico, sino que había algo mucho más infinito que estaba ahí esperando que yo me diera cuenta de lo que me estaba pasando. Así que si estás con crisis de pánico y no respiras consciente, a mi modo de ver, te va a resultar difícil de salir de ese estado que es más mental y emocional que, digamos, que, que no está tan aferrado a ti como tú te lo imaginas. Cuando empieces a respirar consciente, te vas a dar cuenta que tú sos la puerta, tú eres el milagro.